Hola, soy Euge de Canal Mitocondria. La ciencia ficción a lo largo de muchos años se encargó de darle una fama extraordinaria a los mutantes. ¿Existen en la vida real? ¿Están entre nosotros? ¿Qué son? Hoy vamos a hablar de las mutaciones genéticas. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN original. Si todavía no estás familiarizado con la estructura del ADN, te recomiendo que veas este videito que te dejo por acá. Como vimos, las secuencias de ADN o genes tienen escritas las instrucciones para fabricar las proteínas, por lo que un cambio cualquiera en su secuencia puede afectar a la síntesis de una proteína. Puede parecer que un simple cambio de una o dos letras en una secuencia de millones de letras no es nada, pero veamos este ejemplo. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre y está formada por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. En el gen que codifica la información para crear las subunidades beta, que está en el cromosoma 11 en los humanos, particularmente en la posición 6, hay un aminoácido llamado glutamato. Según el código genético, la secuencia para glutamato puede ser cualquiera de estos dos tripletes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta A, adenina, se cambiara por una U de uracilo? El significado del triplete cambia a valina, un aminoácido con propiedades muy diferentes que hacen que la hemoglobina tome otra estructura, causando una enfermedad de los glóbulos rojos que se llama anemia falciforme. Si lo pensamos así, parece que la secuencia de ADN es muy susceptible y delicada. O sea, si con ese minúsculo cambio ya surge una enfermedad, imaginamos que con 2 o 3 cambios la cosa se pondría fea y llegaría a un punto en el que hay tantas mutaciones a lo largo de todos estos años de vida en el planeta que el ser vivo sería prácticamente inviable. Pero no, porque no todas las mutaciones que ocurren son perjudiciales, y si lo fueran, la célula tiene formas de detectar, corregir y eliminarlas. Veamos qué tipo de mutaciones hay. Según el nivel en que se den, pueden ser mutaciones moleculares o puntuales a nivel de nucleótido, cromosómicas en grandes fragmentos de genes, o genómicas, aumentando o disminuyendo el número de copias de un cromosoma, por ejemplo. Dentro de las mutaciones moleculares o puntuales tenemos las silenciosas. En estas mutaciones, el cambio de un nucleótido por otro no afecta a la traducción en aminoácidos, ya que hay varios tripletes sinónimos para cada uno. Por ejemplo, si tengo el triplete CCU, es traducido a prolina. Si cambiara la U por la C, por la A o por la G, seguiría siendo traducido a prolina y no me afectaría en nada. Otro tipo de mutación puntual es el polimorfismo único. Un polimorfismo es un cambio de secuencia que sí produce un cambio de aminoácido, pero que no afecta significativamente a la función de la proteína. Este tipo de mutaciones es muy útil en estudios de evolución, ciencias forenses y parentescos genéticos, ya que al ser muy puntuales es posible identificar personas o familias comparando sus polimorfismos. Cabe aclarar que el primer ejemplo que di de la hemoglobina es un polimorfismo, pero cuando afecta la función de la proteína se lo llama mutación patogénica y no polimorfismo. Después tenemos las indels o inserciones y deleciones. La inserción es cuando una base se inserta entre medio de una secuencia y la deleción es cuando una base se elimina. En ambos casos las consecuencias son bastante desastrosas, porque como el ADN se lee de A3, insertar o sacar un nucleótido cambia todo el orden en el que se leen las palabras. Este fenómeno se conoce como cambio de marco de lectura. Por poner una analogía, que ya saben que me encanta usar analogías, si nuestra secuencia original es soy sal del mar, y le insertamos una T en el medio, pasa esto, tenemos que seguir leyendo de a 3 letras, entonces quedaría soy sta del mar. Rarísimo. En las dos mutaciones el sentido se pierde totalmente luego de la inserción o deleción, aunque si las inserciones y deleciones ocurren de a 3 bases juntas, el marco de lectura no se modifica. Cuando las mutaciones se dan en porciones más grandes del ADN se llaman cromosómicas, y también hay de varios tipos: deleción, duplicación, inversión, sustitución y traslocación. Son bastante autoexplicativas con el mismo nombre, excepto quizás la traslocación, donde un fragmento de cromosoma se intercambia con otro. Por ahí les suena esto, que es lo que pasa en el crossing over, que se da en la meiosis. Esto pasa entre cromátidas hermanas de cromosomas homólogos. Ya vimos qué tipo de mutaciones hay, pero en qué momento y por qué ocurren. 2 razones principales: por agentes externos que modifican el ADN, o sea, mutágenos, por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol, la radiación gamma que se usa para esterilizar instrumental quirúrgico, los rayos X de las radiografías, los virus, el gas mostaza nitrogenado y pesticidas como el DDT y el glifosato. La otra razón es por errores al azar en la replicación. ¿Qué es la replicación del ADN? Es el proceso por el cual una cadena doble de ADN se separa y se sintetizan 2 cadenas simples complementarias.
Así cada cadena hija tiene una cadena que viene de la doble cadena madre y una nueva que fabricó con nucleótidos y los puso en el orden complementario. El sistema que replica el ADN es un complejo de enzimas llamado replisoma. Las enzimas principales del replisoma son las ADN polimerasas. Son una especie de robots de ensamblaje que van desarmando la cadena doble en dos cadenas simples y poniéndole los nucleótidos complementarios para crear dos dobles cadenas. Este proceso es increíblemente rápido y se produce en todas las células. En el humano esto ocurre a un ritmo de 70 nucleótidos por segundo y aún así tarda 10 horas, así que dense una idea del gran trabajo que hacen estas enzimas. Y puede fallar, simplemente porque la maquinaria no es perfecta. Pero para salvar esto, las ADN polimerasas tienen una función de proofreading o lectura de errores. Quiere decir que pueden detectar cuando un nucleótido está mal puesto, volver hacia atrás, sacarlo y corregirlo. Sin embargo, la lectura de errores también puede fallar, y es ahí donde las mutaciones pasan de largo y se llegan a quedar en el ADN de forma permanente. Hay una segunda línea de defensa contra las mutaciones que serían los genes supresores de tumores, como el P53, pero eso es asunto para otro video. Repasando, tenemos que las mutaciones son cambios en la secuencia de ADN que pueden provocar o no cambios en las proteínas. Se originan en la replicación por un error al azar en el proceso o por un agente externo mutagénico. El término mutante es en realidad un poco amplio, ya que en la biología se suele hacer referencia a qué gen está mutado. No existe un ser mutante de por sí, es como decir, soy un profesional. Sí, ¿profesional de qué? Bueno, de la misma forma no se debe decir este ratón es mutante, sino este ratón es mutante para el gen de tal proteína. Y el término opuesto a mutante no sería normal, sino wild type o tipo salvaje, que sería el tipo más común en la naturaleza. Entonces, ya que vimos que las mutaciones son cosas que pueden ocurrir normalmente, ¿los X-Men podrían existir? Hay mutaciones que son un poquito X-Men. El gen RG1, por ejemplo, o factor de respuesta de crecimiento temprano, sería un gen que produciría el mismo efecto de curación que tienen Wolverine y Deadpool. Este regula la expresión de otros genes, es un gen maestro. Entre esos que regula están algunos involucrados en la reparación y crecimiento de las células. Y además se descubrió que el RG1 puede ser activado por radiación, así que alguna puntita del ovillo hay para investigar por ahí. Si les interesa la ciencia de los mutantes, les dejo en la descripción un artículo muy interesante sobre la genética de los X-Men y una explicación científica de cómo funcionan los genes que les confieren poderes sobrehumanos. Las mutaciones son eventos comunes y de hecho necesarios para la evolución. Sin mutación no habría adaptaciones al medio ambiente, no habría distintas especies y seguiríamos siendo todos pequeños organismos simples sin preocupaciones. Bueno, por ahí no estaría tan mal, ¿no? Espero que el video les haya gustado. Si así fue, por favor dejen su like y suscríbanse para ver más contenido sobre ciencia. No duden en dejar sus aportes y preguntas en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es Eugenia y les espero en el próximo video de Canal Mitocondria.